Como te comentara al inicio del video anterior, el objetivo de esta lección es muy ambicioso. Consiste en dibujar la geometría de varios edificios. Para ello dibujaremos líneas, rectángulos, círculos. También editaremos los objetos, para lo cual utilizaremos comandos como desfase, simetría, mover, copiar. Trabajaremos con capas para organizar el dibujo. Decoraremos el proyecto con texturas, con bloques. Añadiremos información al proyecto, o sea, cotas, textos, y veremos la forma de mostrar ese proyecto al cliente. Para mostrarlo es necesario imprimirlo, ya sea en formato papel o en formato electrónico. Y para imprimirlo es necesario hacerlo a escala. El desafío es largo y vamos a comenzar dibujando los bordes del primer edificio. Esto nos permitirá conocer más sobre el comando de trazar líneas y cómo hacerlo con precisión. Vamos a iniciar nuestro primer dibujo en AutoCAD, donde el objetivo será tener una visión general de todo lo que es posible hacer con este programa. Desde dibujar la geometría, añadir texturas, sombreados, textos, cotas, decorar con bloques y luego crear una presentación mostrando los elementos a diferentes escalas. Por último, veremos cómo imprimir el dibujo, ya sea en formato papel o en formato electrónico. Sin más, vamos a comenzar este ejercicio y por lo tanto vamos a ir a un dibujo nuevo, para lo cual utilizamos esta herramienta para iniciarlo a partir de la plantilla que teníamos creada. Como vemos, estamos en un dibujo nuevo llamado dibujo 2 de WG. Siempre lo primero que conviene hacer es guardar el archivo. Entonces vamos a ir al botón de guardar. De forma predeterminada va a estar guardando el archivo como un dibujo de AutoCAD en formato 2013, que es el último a la fecha. Esto quiere decir que el archivo se podría abrir con AutoCAD 2013 y todos los posteriores. Si tuviésemos la versión 2012 o 2011 de AutoCAD y lo guardamos en formato 2013, no lo podremos abrir. En caso de que tengamos en otra computadora AutoCAD 2011, entonces sería necesario guardarlo en formato AutoCAD 2010. Esto significa que se podrá abrir desde AutoCAD 2010 hacia adelante en todas las versiones. No se podría abrir en las anteriores a 2010. Para llevar un orden, vamos a crear una carpeta específica para guardar los archivos de este curso. Entonces podemos ir, por ejemplo, a la carpeta documentos y ahí crear una carpeta nueva. De forma predeterminada le llama nueva carpeta. Vamos a cambiar su nombre y le llamamos, por ejemplo, curso AutoCAD. Hacemos doble clic para ingresar a la carpeta curso AutoCAD y vamos a llamarle, por ejemplo, ejercicio y guardamos. Vemos aquí que ahora estamos en el archivo llamado ejercicio 01, como también lo podemos ver aquí. El ejercicio que vamos a realizar incluirá elementos de diferente tipo, como por ejemplo la geometría de la fachada, las ventanas, el ladrillo, la piedra, las cotas, la decoración. Todos esos elementos del dibujo conviene colocarlo de forma separada por dos razones. Por un lado, para tener la posibilidad de elegir si lo queremos imprimir o no. Por ejemplo, si el ladrillo está separado del resto, podremos imprimir el dibujo con ladrillo o sin ladrillos. Si las cotas están separadas del resto, tendremos la posibilidad de imprimir el dibujo con cotas o sin ellas. La otra razón por la cual separar los diferentes componentes es porque al momento de trazarlo no es la misma expresión, el mismo grosor que le vamos a asignar a las líneas principales de la fachada que a los ladrillos.
Obviamente los ladrillos los vamos a trazar más finos que las líneas principales y las ventanas las trazaremos con un grosor intermedio. Entonces, para poder tener en cuenta estos aspectos, es que AutoCAD nos permite trabajar en papeles diferentes. El nombre que le asignamos a estos papeles en la versión en español es capas y en la versión en inglés es layers. Esas capas o layers los vamos a poder ver en este lugar y designando uno a la altura de su nombre indicamos en dónde queremos trabajar. Cómo trabajar con las capas es algo que profundizaremos más adelante en la lección 5. Por ahora simplemente comentaremos algunos aspectos básicos del trabajo con capas. Desde aquí podemos designar si queremos trabajar en la capa de líneas principales, secundarias, finas, etc. Pero para crear las capas, modificar sus nombres, lo hacemos desde el administrador de propiedades de capas, que es una paleta a la cual podemos acceder desde esta herramienta. Esta paleta podemos controlar su tamaño, podemos correrla para cualquier lado de la pantalla. Mediante este botoncito aquí podemos hacer que siempre quede visible. ¿Ven? Nos alejamos de ella y permanece abierta, o podemos colocar así para que quede simplemente como una línea. Al acercarnos se expande y nos muestra el contenido. Esta es una paleta que conviene tenerla siempre visible y en un lugar cómodo. La forma de hacerlo es con un clic derecho arriba de la barra de título de esta paleta y seleccionando la opción o anclar a la izquierda o a la derecha, dependiendo del lado al cual lo vayamos a anclar. Por ejemplo, anclar a la izquierda, entonces va a quedar como una línea y cuando queremos que se abra, arrimamos el cursor hasta ella. Para cambiar el nombre de una capa, simplemente hacemos 2 veces clic arriba de la capa, un primer clic para designarla, un segundo clic para poder cambiar el nombre y escribimos cualquier nombre ahí. Luego tenemos una columna en la cual podemos definir el color de cada capa. Para definir el color simplemente hacemos un clic en el cuadradito, se abrirá un cuadro en el cual tenemos 3 paletas de colores. La paleta llamada índice de colores de AutoCAD, el color verdadero y el libro de colores. En la primera de ellas tenemos 255 colores y estos 255 colores van a ser controlables al momento de imprimir. ¿Qué significa eso? Que si a una capa le asignamos uno de estos colores, supongamos este, que es el color 10, significa que al momento que vayamos a imprimir, podremos decirle a AutoCAD que el color 10 lo queremos imprimir con determinadas características. Lo podemos imprimir en su propio color, lo podemos imprimir en color negro o lo podemos imprimir en color azul. Pero todo lo que designemos en esta paleta es controlable al momento de imprimir. Los colores que designemos en la paleta color verdadero o libro de colores no son controlables. O sea, si venimos y asignamos este verde, significa que al momento que vayamos a imprimir, queremos imprimirlo en este color verde. Por ahora vamos a usar los colores simplemente como una forma de distinguir lo que está en una capa y lo que está en otras. Más adelante hablaremos mejor sobre el tema de colores. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar estas 3 que son de colores diferentes iguales. A la capa de punteadas vamos a asignarle otro color cualquiera. A texturas lo mismo. Lo mismo para las cotas. Conviene, para que sea nítida la visualización de las capas, utilizar un color que contraste con el fondo. El color predeterminado de AutoCAD es negro, pero me parece que en los videos se ve mejor el blanco, por lo tanto voy a cambiar el fondo de la pantalla. Para eso, quien quiera cambiar el color puede ir al botón de AutoCAD, a opciones, donde ya habíamos estado, y venimos a la ficha visual, colores. De forma predeterminada va a estar indicado el fondo
y en lugar de negro voy a asignar el color blanco. Aplicar y cerrar, aceptar. Y entonces a partir de ahora voy a trabajar con fondo blanco de pantalla. Comenzaré dibujando los bordes de la fachada. Esos bordes los voy a dibujar en la capa llamada principal. Entonces vamos a ir a línea, designo el primer punto donde comenzará la línea en cualquier parte de la pantalla. Como la línea que voy a trazar es vertical, entonces activamos los ortogonales. Dirijo el ratón hacia arriba y esta primera línea va a medir 37.5 metros. Entonces escribimos 37.5 y pulsamos un Enter. Utilizamos la ruedita para alejarnos y pulsando la ruedita hacemos el paneo para traer la línea hacia adentro. La próxima línea no va a ser ortogonal, entonces desactivo. Debemos indicarle qué medidas queremos tenga esa línea y en realidad lo tenemos definido por su proyección en X y su proyección en Y. Vamos a trazar una línea que va a pasar a otro punto que con respecto a la actual va a estar desfasado 3 metros en X y 3 metros en Y. Los valores que vamos a dar ahora van a ser primero X y después Y. Para hacerlo escribimos 3, después pulsamos la coma, dado que la coma es el elemento que separa los valores de X y de Y. El punto es el elemento que separa los enteros de los decimales. Y en Y van a ser 3 metros también. Pulsamos Enter. El siguiente punto va a estar 3 metros más hacia la derecha, o sea que vamos a seguir avanzando en la dirección de las X, pero vamos a bajar en Y. Entonces escribimos 3, para pasar al valor de Y, y el valor de Y va a ser hacia abajo, entonces va a ser menos 3. Ahora volvemos a trazar líneas ortogonales, entonces activamos y vamos a bajar 9 metros. Hacia la derecha vamos a avanzar 1.5, punto, no coma, porque es 1,5. Subimos 9 metros. Y ahora nuevamente van a ser 3 en X, 3 en Y, Enter. 3 en X, menos 3 en Y, Enter. Vamos a bajar 37.5 metros, Enter. Y ahora podemos cerrar la figura. Hacemos clic aquí en la opción cerrar, en la barra de textos, o podemos hacer clic derecho en pantalla y seleccionar la opción cerrar. Salimos del comando línea y estamos listos para ingresar un nuevo comando.